Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Amables oyentes, queridos amigos de este espacio Mensaje de Bendición, qué alegría, mis amados, es poder saludarles hoy una vez más desde este hermosísimo lugar donde nos encontramos en medio de la naturaleza que Dios en su misericordia ha provisto para que nosotros, los seres humanos, nos gocemos en tanta bendición que Él tiene preparado para cada uno de sus hijos. Hoy estamos felices, estamos contentos de poder realizar esta obra, esta cita con ustedes y con nuestro Dios a través de este espacio Mensaje de Bendición, el cual esperamos que con la bendición de nuestro Dios y por su bendita gracia y su misericordia, pues se convierta realmente en eso, un mensaje de bendición para todos y cada uno de nuestros oyentes. Reciban nuestro saludo fraternal, grandísimo, un abrazo de parte de nuestro Dios y un abrazo de parte del equipo de Mensaje de Bendición. Pues bien, mis amados, hoy queremos compartir con ustedes un tema que, aunque es sencillo a nuestra forma de verlo, pero que tiene una profundidad y tiene un valor incalculable en el plan de salvación. Saben, mis amados, cuando Adán y Eva pecaron allá en el Edén, conocemos esa historia, es una historia muy, válganos, conocida por todo el pueblo cristiano, y entonces dice que Dios habló con ellos y les hizo un mandato, una encomienda que ellos tenían que practicarla de por vida, enseñarla a sus hijos, los hijos a sus hijos, y así por muchas generaciones hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra para redimir al mundo de pecado. Mis amados, y nos estamos refiriendo al valor de la sangre en el plan de salvación. Dios le pidió a sus hijos que cada vez que ellos pecaran, tomaran un cordero. Tenía que tener unas características. Este cordero no era cualquier cordero, tenía que tener una serie de características, pero entre otras debe ser un animal sin tacha ni mancha. Y entonces el pecador tenía que tomar este animalito, ir al templo, confesar sus pecados sobre la cabeza del animal, después de que en un sentido simbólico transmitía sus pecados al animalito. Entonces este animal era degollado, tomaban la sangre y esa sangre la llevaba el sacerdote al lugar santo y allí hacía una expiación por los pecados de los pecadores. Pues bien, mis amados, más adelante ya en el Evangelio de San Juan, cuando Juan estaba bautizando, un día vio que se acercaba un personaje y Juan pronunció unas palabras que hoy siguen teniendo el valor que nadie más le puede dar. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hasta ese momento, entonces, se ofreció sacrificios de sangre por la expiación de los pecados. ¿Cuál es el valor de la sangre en la salvación del ser humano, querido amigo? Yo quiero que reflexionemos por un momento a la luz de algunos textos de la Santa Biblia. ¿Cuál es ese valor que hoy, aún hoy, sigue teniendo en el plan de salvación de nosotros los pecadores?
En el libro de la primera carta del apóstol San Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18 y 19 dice la palabra del Señor hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y ahora viene la parte clave, 19 dice, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí decimos amén. Mi amado, hoy nosotros somos salvos gracias al sacrificio ofrecido por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde terminó el uso de los corderos que se debía sacrificar cada vez que una persona cometía un error. Pero hermanos, ¿qué más dice la Biblia acerca de la sangre? Dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que hoy te puede limpiar a ti y me puede limpiar a mí. Hermanos, yo quisiera desde ya hacer un paréntesis y hacer una invitación especial para que nosotros empecemos a valorar, a usar y a entender la importancia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, ¿sabe? En el Antiguo Testamento hay una historia que tal vez para muchos es bastante conocida. Está en el libro del Éxodo, el capítulo 12. A ver, hacemos un resumen para colocarnos en el contexto. Estos capítulos hablan cuando Dios envió las plagas a Egipto. Cuando envió a Moisés para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, fue a Faraón y tuvo que enviar 10 plagas. Pero hermanos, la última plaga, si se puede llamar de esta manera, era que un día, una noche específica, el ángel de Dios, el ángel de Jehová, dice la Biblia, iba a venir y iba a visitar todas las casas a medianoche, y entonces iba a matar al primogénito de toda familia de Egipto. Pero en medio de esa incertidumbre, de ese problema que se estaba atravesando, Dios dio una señal, le dio una señal a los hebreos. Entonces Él les dijo, mire, ustedes van a tomar un cordero, lo van a sacrificar, van a tomar la sangre, y con la sangre de ese animal van a pintar el frente de la puerta de su casa. El tintel, dice la Biblia. Mis amados, y dice que la señal era que el ángel que venía a darle muerte al primogénito de toda familia egipcio, donde encontrara la puerta pintada con sangre, a esa casa él no entraba, porque ese era el sello de Dios, esa era la marca de que allí vivía una familia de Dios, pero no tanto una familia de Dios, sino una familia que había creído en el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que Éxodo 12:13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre será por señal, le dijo Dios a los hebreos. La sangre será por señal. El versículo 22 dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el tintel de los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta el día de mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios,
y cuando vea la sangre en el dintel de los postes, pasará Jehová a aquella casa y a esa casa no entrará para causar mal. Querido hermano, la marca no, el sello mejor. La seña, la contraseña de que ahí vivía una familia que creía en Dios era la sangre del cordero en las paredes de la puerta. Donde no estuviera esa sangre, hermano, el ángel de Jehová entraba y mataba al primogénito de toda familia. Dice la historia que los niños, los jóvenes hebreos, esa noche, después de que se prolongó el decreto y después de que se regó la noticia, la preocupación más grande para ellos, el afán angustioso, era saber que la puerta de su casa efectivamente hubiese sido untada con la sangre del cordero. Porque si la sangre no estaba allí, esa familia, ese niño o ese joven moría. Hermanos, si dice la Biblia, la historia es larga, yo lo invito para que usted allí con tiempo la estudie, pero dice que a la medianoche el ángel de Jehová pasó por Egipto y donde no estaba la sangre, sencillamente entonces ese primogénito tenía que morir. Hermanos, era una señal. Dios ha dejado señales para identificar el pueblo de Dios, así como hoy tiene una señal y se llama los 10 mandamientos. La persona, la familia que guarda los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, tienen la señal, tienen el sello del Dios vivo para que el diablo no pueda causar daño en esa familia. Mis amados, mucho tiempo después, ya estando en Canaán, Josué mandó unos espías a explorar a la primera ciudad que tenían allí y se llamaba Jericó. 2 espías entraron a Jericó para explorar la ciudad. En aquel momento alguien los descubrió y los relató ante el rey, y el rey mandó a buscarlos para matarlos. Pero dice la Biblia, querido hermano, querido amigo, dice la Biblia que en ese momento una mujer que era pecadora, que era mala, una prostituta, dice la Biblia, que ella le dio entrada a los espías de Moisés y le salvó la vida, bajándolos por un cordel, una especie de lazo, por la ventana de su casa para que ellos pudieran escapar de Jericó. Pero ella utilizó algo interesantísimo. Dice la Biblia que ella, antes de que ellos se fueran, dijo: mire, yo les salvo la vida, pero yo los conozco a usted, yo he oído hablar de Israel, yo sé lo que vienen a hacer, yo sé que vienen a destruir a Jericó, pero el favor que les voy a pedir es que cuando entren a Jericó me tengan en cuenta y que yo pueda salvarme, pero además pueda salvar a mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos y mi familia. Y ellos le prometieron que ese día, cuando ellos entraran, ella tenía que encerrar en su casa a toda su familia. Pero además de eso, dice la Sagrada Escritura que ella debía colgar ese cordón rojo en la ventana de su casa. Era la señal, porque en sí no eran los hebreos los que iban a destruir Jericó. Jericó lo destruyó el ángel de Jehová. Pero el ángel de Jehová llegó a Jericó, destruyó la ciudad, pero salvó la casa de esta ramera, porque ella había salvado, había ayudado a los israelitas espías, pero además creía en Dios y se había arrepentido, había cambiado su vida, y eso le permitió salvar la vida y la de toda la familia. Yo les invito para que ustedes lean allí en Josué, capítulo 2, capítulo 6, cuando es la entrada de los egipcios, de los hebreos en Jericó, cómo Dios salvó la vida de esa mujer con toda su familia, y la señal era el cordón rojo en la ventana. Si ella no colocaba el cordón rojo, el ángel de Jehová destruía a todo Jericó. Pero como allí estaba el cordón rojo, símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el ángel
no causó ningún mal en esa casa donde estaba la ramera y donde estaba la familia. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, el capítulo 11 y el verso 31, dice la palabra del Señor: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz y habiendo aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la Biblia da testimonio de que esta mujer fue salva, y fue salva porque aceptó a Jesucristo como Salvador personal, pero además porque colocó esa señal allí que era un cordón rojo, símbolo de esa sangre. Mis amados, podíamos extendernos horas tal vez hablando, compartiendo textos, historias de la Santa Biblia, donde muestra cómo tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el valor que tiene para nosotros la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que Él derramó, que Él vino a traer a este mundo para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Amado, qué bueno que nosotros podamos hoy, al igual que esta ramera, que era una persona de mala reputación, que era una persona, digámoslo así, mala, pero ella aceptó y fue salva por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para ir redondeando, mi querido amigo, querido hermano, en el libro de Hechos encontramos una historia que es bastante emocionante. Hechos 16, versículos 30 y 31. Hermanos, allí encontramos la historia de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados. Fueron torturados y fueron encarcelados. Y ahora los llevaron a la cárcel, los metieron en el calabozo más profundo. Y allí ellos empezaron a cantar alabanzas a Dios. Y el carcelero, después de una cantidad de señales, dice que la tierra tembló, las puertas se abrieron y todos los presos se soltaron, pero nadie huyó. Y en medio de esa confusión, este hombre llega y le dice a Pablo y a Silas, sacándolo, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mi amado, y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, la promesa de parte de nuestro Dios no es solamente salvarlo a usted. Hermano, la promesa de nuestro Dios es salvarlo a usted, pero también salvar a toda su familia, si así ellos lo permiten. Mi estimado amigo, querido hermano, mira, los israelitas se salvó toda la familia por la sangre del Cordero que representaba la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer pecadora, esta mujer adúltera de Jericó, se salvó por el cordón rojo. Es una forma simbólica, no lo tomemos en una forma literal. Pero se salvó por haber colocado el cordón rojo que significaba la sangre del Señor Jesucristo. Y cuando el ángel destructor de Jericó pasó por esa ciudad y la acabó, dejó la única casa que quedó sana con todos los que estaban dentro, fue la casa con la familia de esta ramera. Querido hermano, en la vida del carcelero, el hecho de él haber aceptado al Señor Jesucristo, ahora los apóstoles le dijeron: mire, si tú aceptas al Señor Jesucristo, crea en el Señor Jesús y serás salvo tú y será salva tu casa. Y este carcelero creyó, aceptó y se salvó él y salvó a toda la familia. Mi estimado amigo, querido hermano, ¿usted sí cree que hoy esta historia se puede repetir? Ya no en la vida de esos personajes, no, ya no, olvidémonos de ellos. Estos son solo ejemplos. Pero hermanos, eso hoy se puede repetir ya en mi propia vida. Esto se puede repetir en su propia vida. Y hoy es el momento, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No podemos pasar esta oportunidad. Hermanos, si los hebreos en
en Egipto hubiesen pasado la oportunidad de no colocar la sangre en la puerta, habrían muerto todos. Pero también esta mujer ramera, si ella no hubiera aceptado el sacrificio de Jesucristo, hubiese fallecido, hubiese sido muerta con toda la familia. Si este carcelero no hubiera aceptado al Señor Jesús, no hubiese sido salvo con toda la familia. Así que la invitación, mi estimado amigo, querido hermano, es para que hoy usted acepte este sacrificio santo del Señor Jesús y entonces podamos convertirnos en candidatos para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude y que el Señor nos permita seguir adelante trabajando y preparándonos para el reino de los cielos. Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas.